Hola chicos, espero que se encuentren muy bien y sean todos bienvenidos a otra clase más de este apasionante y enriquecedor módulo virtual de química. Para el día de hoy indagaremos sobre todo lo relacionado al tema de los elementos químicos, su clasificación en metales y no metales, tipos de metales y cómo están organizados en la tabla periódica, cuyo fenómeno veremos cómo se relaciona con la configuración electrónica y las propiedades de cada elemento químico. Así que pónganse cómodos, busquen algo de beber y disfruten del video. Bueno chicos, empezaremos la clase de hoy definiendo qué es un elemento químico y para ello retrocederemos en la historia unos miles de años hasta la época de Empédocles, quien aseguraba que los elementos de toda materia se resumían en tierra, agua, fuego y aire. Pero con el pasar del tiempo, gracias a la ayuda de muchos estudios e investigaciones de científicos como Robert Boyle, se pudo descubrir que la materia es mucho más compleja que eso y en realidad esta se forma a partir de las combinaciones de átomos de distintos elementos, llamados elementos químicos. Como bien había asegurado John Dalton en los años 1805 y 1808 con su modelo atómico. Desde entonces hasta la fecha de hoy se conocen 118 elementos en total, pero quizás en el futuro se descubran más. De esta manera se llegó a la conclusión de que absolutamente toda la materia está compuesta por estos 118 elementos. Así que desde esta óptica general en química, los elementos son sustancias simples que no se pueden separar en sustancias más simples por medios químicos o físicos. En la actualidad, gracias a que los científicos estudiaron cada una de las propiedades y características de los elementos químicos, estos se encuentran organizados en lo que se conoce como tabla periódica. La primera fue presentada en el año 1869 por el químico ruso Dmitri Mendeleev en su famosa obra Principios de Química, y esta tan solo tenía 63 elementos químicos. Luego, con el pasar del tiempo, se fueron añadiendo nuevos elementos a medida que fueron descubiertos, hasta conseguir la tabla periódica de hoy en día. Siguiendo este orden de ideas, cabe destacar que los elementos químicos se dividen en dos grandes grupos, en metales y no metales. Por su parte, los metales son elementos químicos que son buenos conductores del calor y la electricidad, exhiben un brillo característico, como también, a excepción del mercurio, se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Mientras que por otra parte, los no metales son elementos químicos que no son buenos conductores del calor y la electricidad. Son débiles, por lo tanto, no se pueden estirar para formar una lámina. De los 118 elementos de la tabla periódica, solo 25 son no metales, y a pesar de que representan un número muy reducido, la mayoría de ellos son esenciales para los procesos biológicos. Bueno chicos, una vez estudiado qué son los elementos químicos y cómo se clasifican en metales y no metales, ahora toca ver cómo están distribuidos en la tabla periódica. Pues aquí estos se agrupan en metales alcalinos, alcalinoterrios, metales de transición, no metales, metaloides, gases nobles, tierras raras y otros metales. Los metales alcalinos son aquellos elementos químicos del grupo 1A de la tabla periódica. Se les encuentra generalmente en forma de sales y no existen en la naturaleza de forma libre. Todos se caracterizan por tener un solo electrón en su nivel más externo de energía. Además, tienden a perder este electrón para reaccionar fácilmente con los no metales y formar distintos compuestos químicos. Los metales alcalinoterrios son un grupo de elementos que se encuentran situados en el grupo 2A de la tabla periódica. Se caracterizan por ser más duros que los metales alcalinos, son brillosos y conducen bien la electricidad, pero no son tan reactivos como los alcalinos, ya que poseen dos electrones en su último nivel de energía. Los metales de transición son aquellos elementos químicos que están situados en la parte central de la tabla periódica. Casi todos son metales típicos de elevada dureza, con puntos de fusión y ebullición altos, buenos conductores tanto del calor como de la electricidad. El nombre de transición proviene de una característica que presentan estos elementos de poder ser estable por sí mismo sin necesidad de una reacción con otro elemento, y además esta definición se puede ampliar considerando como elementos de transición a aquellos que poseen electrones alojados en el orbital d. Los metales posttransicionales.
Los metales posttransicionales, a veces referidos simplemente como otros metales, son el aluminio, el galio, el indio, el talio, el estaño, el plomo y el bismuto. Estos elementos se consideran metales, pero suelen tener características metálicas más moderadas. Por ejemplo, suelen ser más blandos o relativamente peores conductores. Junto con los metales y los no metales, los semimetales, también conocidos como metaloides, comprenden una de las tres categorías de elementos químicos siguiendo una clasificación de acuerdo a las propiedades de enlace e ionización. Se caracterizan por presentar un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales, compartiendo características de ambos. Los no metales forman la mayor parte de la Tierra, especialmente la capa más externa, y los organismos están compuestos en su mayor parte por no metales. Algunos no metales en condiciones normales son diatómicos, es decir, que sus moléculas están formadas por dos átomos, en el estado elemental. Entre algunos ejemplos de los no metales presentados en la tabla periódica tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, y todos los demás que están remarcados en esta sección de la tabla periódica. Se conoce como gases nobles o gases inertes al conjunto de elementos químicos que constituyen el grupo 8A de la tabla periódica de los elementos y que presentan una serie de características en común, siendo la más importante su bajísimo grado de reactividad, es decir, su poca capacidad para formar compuestos y estructurar moléculas complejas. Los lantánidos son elementos químicos que abarcan desde el lantano hasta el lutecio. Comparten características comunes, por las cuales son clasificados en una categoría especial en la parte baja de la tabla periódica, conocida como tierras raras. Como característica principal, estos elementos presentan un fuerte magnetismo debido a que tienen electrones no apareados en los orbitales 4f. Y finalmente, los actínidos son un grupo de 15 elementos que abarcan desde el actinio hasta el laurencio. Como grupo son significativamente importantes debido a la radioactividad. A pesar que muchos elementos se los pueden encontrar en la naturaleza, la mayoría de este grupo han sido obtenidos artificialmente por el hombre. Además, también se caracteriza porque sus electrones de valencia se hallan principalmente en los orbitales 6d y 7s. Ahora bien, chicos, como ya hemos estudiado antes, el átomo es una nube de probabilidades cuya región más externa está constituida por niveles y subniveles de energía. Por su parte, tenemos que los niveles de energía y subniveles de energía se definen de la siguiente manera. Niveles de energía. Los niveles de energía son las regiones de la nube electrónica donde están ubicados los electrones con similar valor de energía. Se representan con la letra N minúscula y tienen un valor positivo entre 1 y 7. Subniveles de energía. Según los cálculos de la mecánica cuántica, cada nivel de energía de un átomo comprende uno o más subniveles, también denominados subcapas u orbitales. Los subniveles han sido designados con las letras minúsculas S, P, D y F, y en forma general se les simboliza con una L minúscula. A continuación se le presenta una notación que dice 4D a la 2, en donde 4 sería el nivel de energía principal de el subnivel de energía y 2 el electrón ubicado en la última capa orbital. Cuando hablamos de configuración electrónica nos estamos refiriendo a la organización de los electrones en cada uno de los orbitales atómicos de un elemento determinado, y para calcularla procederemos de la siguiente manera, analizando el siguiente ejercicio. Nos piden determinar la configuración electrónica del fósforo. Para ello, el primer paso será buscar en la tabla periódica el número atómico del elemento. El número atómico lo representaremos con la letra Z mayúscula. Al buscar en una tabla periódica nos encontraremos que el número atómico estará ubicado en la esquina superior izquierda. En este caso, para el fósforo será Z igual a 15. Una vez ubicado el número atómico, procederemos a completar el llenado mediante la utilización del diagrama de Moller o método de la lluvia. Para ello procederemos de la siguiente manera. Trazaremos flechas diagonales sobre cada uno de los orbitales atómicos, empezando por el 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4C2, 3D10, 4P6, 5C2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 y 5F14, 6D10 y 7P6. Para el segundo paso, procederemos a completar el llenado mediante la utilización del diagrama de Moller o el método de la lluvia, que para el caso del fósforo, lo que tenemos que hacer es completar el llenado hasta conseguir los 15 electrones correspondientes a su número de protones o el Z, el cual era igual a 15. Entonces procederemos de la siguiente manera. Tomaremos el 1S2, luego el 2S2, luego el 2P6 y finalmente el 3S2, quedándonos la configuración electrónica de la siguiente manera. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P3. Si contamos los electrones presentes en los orbitales, nos daría un total de 15, pues serían 2, 4, 10, 12 y 15. Posteriormente identificaremos los electrones de valencia, los cuales serán los que están ubicados en la capa más externa, que en este caso serían los orbitales 3S2 y 3P3, que si los sumamos nos daría un total de 5 electrones de valencia, pues 2 más 3 son 5. Muy bien chicos, una vez llegado a este punto nos tocará estudiar las reglas para ubicar elementos químicos en la tabla periódica. La primera, el periodo se asignará siempre de acuerdo al número cuántico principal más elevado que presente la distribución electrónica. Segunda, si en la penúltima capa hay 2 u 8 electrones, el elemento pertenecerá a la serie A y el grupo será numéricamente igual a la cantidad de electrones que se encuentren en la última capa. Tercera, en el caso de tener 18 electrones en la penúltima y 1 o 2 en la última capa, pertenecerá a la serie B y el grupo será 1 o 2 de acuerdo a la cantidad de electrones presentes en la última. Cuarta, en el caso de tener 18 electrones en la penúltima y más de 2 en la última, será la serie A y el grupo se asignará de acuerdo a la cantidad de electrones que tenga la última. Quinta, si la penúltima capa tiene más de 8 pero menos de 18, pertenecerá a la serie B. El grupo será igual al número de electrones contenido en el último orbital D y S. Al grupo 8 pertenecerán los elementos que contengan 8, 9 o 10 electrones. Y finalmente, la sexta, en el caso de contener el orbital F lleno o semilleno, pertenecerá a la serie B, al grupo de elementos de transición interna. Ahora bien, para poder entender de una manera más gráfica lo explícito en la escena anterior, estudiaremos el siguiente ejercicio. Indica el periodo y el grupo del fósforo en la tabla periódica si se sabe que su configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P3. Paso número 1. Identificamos el número cuántico principal. El número cuántico principal siempre va a ser el máximo número ubicado en la capa más externa. En este caso es el 3. Y como dice la regla número 1, que el número principal va a determinar el periodo en este ejercicio, por lo tanto el periodo será el 3. Segundo, sumamos los electrones de la última capa o los electrones de valencia. Los electrones de valencia siempre van a ser los electrones ubicados en la capa más externa, que en este caso será los electrones ubicados en el orbital 3s2 y 3p3. Ahora bien, siguiendo la regla número 2, como en la penúltima capa hay un total de 8 electrones, el fósforo pertenece a la serie A. Entonces ya sabemos que el grupo va a ser el A. Y al sumar los electrones de valencia, que en este caso son 2 y 3, será 5. Entonces, por lo tanto, el grupo es el 5A. Y listo, eso es todo. La verdad que es algo muy, pero muy fácil. Finalmente, chicos, para terminar con la clase de hoy, estudiaremos las propiedades relacionadas con la ubicación de un elemento en la tabla periódica. La primera propiedad es el radio atómico. Esta propiedad se define como la mitad de la distancia promedio entre dos núcleos que interactúan.
El radio atómico aumenta al descender en un periodo y disminuye al avanzar en un grupo, como se puede apreciar en la siguiente imagen. La afinidad electrónica. Esta propiedad es una medida de la variación energética que se produce al introducir un electrón en la última capa de un átomo. Por su parte, la afinidad electrónica aumenta hacia la derecha en un mismo periodo de la tabla periódica y aumenta hacia arriba en un mismo grupo o columna de la tabla periódica, como se puede apreciar en la siguiente imagen. La energía de ionización es la energía mínima necesaria para retirar un electrón de un átomo gaseoso. La energía de ionización aumenta hacia la derecha en un mismo periodo de la tabla periódica y aumenta hacia arriba en un mismo grupo o columna de la tabla periódica. La electronegatividad es la tendencia de un átomo a atraer electrones hacia sí en un enlace químico. Por su parte, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y disminuye al moverse hacia abajo en un grupo, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Y bueno chicos, hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado y sea de gran ayuda para resolver las actividades correspondientes a la segunda evaluación de este segundo lapso. Saludos.